este video explicaré el ciclo celular y la mitosis, dos procesos fundamentales para la división celular. Para ilustrarlo se ha creado una maqueta utilizando diferentes materiales como cartulina y cartón para representar las células y plastilina para los cromosomas. Pues bien, el ciclo celular se divide en dos grandes fases, la interfase y la mitosis. La interfase es el proceso de crecimiento y duplicación del ADN, y a su vez se divide en tres etapas. En la fase G1, la célula crece y genera más organelos. En la fase S se duplica el ADN y en la fase G2 la célula se prepara para la mitosis. Ahora, en la mitosis, la célula se divide en dos células hijas con el mismo contenido genético que la célula madre. Primero, en la profase, los cromosomas se condensan y se vuelven visibles. Los centriolos se migran hacia los polos de la célula y el uso mitótico comienza a formarse. La membrana nuclear empieza a desintegrarse. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula en el plano ecuatorial. Este alineamiento es crucial para asegurar que cada célula hija reciba una copia exacta de los cromosomas. Durante la anafase, las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y se dirigen a los polos opuestos de la célula. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos y se empiezan a formar una nueva membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas. El ADN comienza a descondensarse. Finalmente, en la citocinesis, la célula se divide físicamente en dos células hijas. En las células animales esto ocurre mediante un anillo contráctil que aprieta la membrana celular. En las células vegetales se forma una placa celular en el centro, que se extiende hasta dividir la célula en dos, creando las paredes celulares de las dos células hijas. Meiosis I. Interfase es la fase previa a la meiosis en la que la célula se prepara para dividirse. Es fundamental porque asegura que la célula tenga el material necesario para este proceso. Meiosis I tiene las siguientes fases: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En profase 1, los cromosomas se condensan y están formados por cromátides hermanos. La célula es diploide bivalente y lo más importante es que sucederá el crossing over o entrecruzamiento, donde los cromosomas homólogos intercambian fragmentos. Finalmente, la membrana nuclear desaparece y el uso meiótico se forma. En metafase 1, los pares de cromosomas homólogos se alinean en el ecuador de la célula apuntando hacia los polos. En anafase 1, los cromosomas homólogos se separan y migran a polos opuestos, convirtiéndose en haploides bivalentes. La distribución al azar de cromosomas paternos y maternos contribuyen a la biodiversidad. Y por último, en telofase 1, los cromosomas llegan a los polos, se descondensan ligeramente, se forman una membrana nuclear y celular, dando como resultado dos células haploides bivalentes. La meiosis II es la segunda división celular del proceso de meiosis. Aquí no ocurre replicación del ADN antes de comenzar, ya que cada célula hija contiene la mitad del material genético. Es similar a la mitosis, pero con células haploides. La meiosis II tiene profase, metafase, anafase y telofase. En la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente en el uso mitótico y el uso mitótico comienza a formarse. Esta vez no hay recombinación genética, ya que esto ocurrió en la meiosis I. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en el centro de la célula, las fibras del uso se conectan a los centriolos de las cromátidas. En la anafase 2, las cromátidas hermanas son separadas y llevadas a los polos opuestos de la célula. Ahora cada cromátida se convierte en un cromosoma individual. En la telofase 2, se forman nuevos núcleos alrededor de los cromosomas. Con la citocinesis, las células se dividen formando 4 células haploides, cada una con una formación genética única. Este proceso es esencial para la formación de gametos como espermatozoides, óvulos y asegura la diversidad genética en las especies. Y esto es la meiosis II, un proceso clave para la vida y la reproducción sexual. Buenas tardes a todos. Hoy voy a hablar de la meiosis y la mitosis. Para empezar, vamos a hablar de las diferencias que existen entre la meiosis y la mitosis. Bueno, la mitosis genera dos células hijas diploides, es decir, que el mismo número de cromosomas que la célula madre. Y este proceso solo ocurre en células somáticas, células que son todas menos los gametos, y tienen la finalidad del crecimiento, la reparación de tejidos y el reemplazo celular.
La meiosis, por lo contrario, produce 4 células hijas haploides, es decir, que tienen la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Se realiza en células germinales para formar gametos, como óvulos y espermatozoides, y es fundamental para la reproducción sexual. Además, durante la profase 1 de la meiosis ocurre la recombinación genética, que introduce variabilidad genética en las células hijas. Estos procesos comparten etapas similares como profase, metafase, anafase y telofase, y requieren que el ADN se replique antes de iniciarse, pasando así por la interfase. Estos dos procesos tienen en común que tienen las mismas fases, pero la diferencia es que el material genético heredado a las células hijas es diferente. Muchísimas gracias. Hasta luego.